Hola, yo soy la escritora Sujei Yossio. Bienvenidos a Culturesas, un espacio para hablar de las mujeres creadoras, de las mujeres artistas, de las mujeres impulsoras de las artes. Mujeres que saben que solo el arte nos saca de lo cotidiano y nos convierte en culturesas. Hoy tenemos una invitada muy especial, así que vamos a conocer un poco más acerca de ella. Acompáñenme. Vianey Grajeda González es ingeniera química egresada de la UAP. Cuenta con 2 posgrados, maestría en Ingeniería de Calidad en la Ibero Puebla y maestría en Educación en la Universidad Interamericana. Actualmente se encuentra trabajando en la industria automotriz como administrativa en el sistema de gestión de cumplimiento al producto. Anteriormente estuvo trabajando en el sector educativo como docente en el nivel medio superior en el área de las ciencias y fue catedrática en el nivel superior en el área administrativa y de ingenierías con materias relacionadas con la calidad. Su gran pasión es la lectura y es por ello que participa activamente en el grupo de lectura Proyecto Lectores por Pasión, que aparte de compartir con otros lectores sobre los puntos de vista acerca de la lectura en turno, se encarga de divulgar obras literarias, tanto de escritores como de editoriales. Muchas gracias, ya estamos de regreso para darle la bienvenida a nuestra invitada. Vianey, muchas gracias por acompañarnos, es un gusto recibirte aquí. Ay, el gusto es mío, al contrario, yo me siento muy halagada que de alguna manera te hayas fijado en mí para incluirme en este grandioso proyecto que tienes. Muchas gracias. Gracias a ti, Vianey. Bueno, pues primero que nada, cuéntanos cómo es que te convertiste con una formación tan distinta en una culturesa. Pues sí, la verdad es que pues realmente mi familia principalmente van hacia el lado técnico, por eso soy ingeniero químico. Tengo una maestría en Ingeniería de Calidad y también una maestría en Educación. Este tipo de formación es muy metódico, es muy cuadrado y entiendo tu pregunta perfectamente, pero es algo que me apasiona. Realmente a mí me encanta leer. Desde muy pequeña, mi mamá nos ha llevado a adquirir libros, ¿no? A veces con ella nunca hubo el problema de decir, esto no lo puedes leer. Pero tú sabes que anteriormente era muy difícil el acceso, todos los libros eran comprados. Entonces lo que pasaba es que teníamos que esperar, sí, te lo voy a comprar, pero esperaba tiempo, ¿no? Entonces, eso fue muy bueno porque podíamos de alguna manera leer lo que quisiéramos. Uno de los libros que recuerdo con mucho cariño es justamente uno que está ahí encima, presente, que se llama Juan Salvador Gaviota. Ese fue uno de los primeros libros que mi mamá me compró sin que fuera obligado en el colegio o que pasara de mano en mano, ¿no? Otro de los libros que también me influyó de sobremanera es que mi abuelita paterna tenía unas versiones muy viejas de los cuentos de Mujercitas. Entonces, somos mi hermana, en familia somos mi hermana y yo, y tenemos 2 primas que son coetáneas. Entonces, jugábamos a Mujercitas porque habíamos leído el libro que la abuelita nos había dado. Entonces, realmente eso, ahí empezó yo creo que mi formación lectora, pero se fue convirtiendo en una pasión porque permitía, no sé, no teníamos límites para la lectura. Entonces, eso fue muy bueno. Y con todos los años, a pesar de que iba en la universidad y tenía este tipo de formación, también tenía libros que leía alternos, ¿no? Te digo, yo hubiera querido leer más, pero las condiciones no eran, es un gusto y una pasión muy cara, además. Entonces, sí. Y luego con el tema del trabajo, la vida, tampoco puedes leer tan rápidamente como quisieras, ¿no? Claro. Fíjate que qué bello que nos compartes que como desde tu niñez, que siempre lo he comentado acá o en algunos momentos que se ha dado la oportunidad, de cómo este gusto por la literatura y por las artes, cualquiera que éstas sean, tienen que ver muchas de las veces con un asunto primario, de origen, que en tu casa, que la gente que es cercana a ti, que la gente a la que tú admiras, a la que tú quieras, te muestre
que eso es una posibilidad, que el arte es accesible a cualquiera de nosotros, que despierta nuestra imaginación. Ahora que me dices que jugabas con tus primas, me parece algo bellísimo, que pudieran compartir algo que es derivado absolutamente del arte, de la creación, de la ficción y de la imaginación de alguien más. Sí, ¿no? sí. Realmente ese es como mi primer acercamiento a la lectura, ¿no? Y bueno, ya después se convirtió en mi pasión, ¿no? Cuando estaba en la universidad, mi hermana tenía una amiga que tenía muchos libros, pero no los leían. Entonces, un primo de mi papá la llevaba y con tal de que nos prestara libros. Entonces, esa dinámica también me encantaba, porque ahí fue donde me daba cuenta que no nada más me gustaba leer, sino me gusta comentar los libros. O sea, me gusta comentar mi punto de vista, pero al mismo tiempo conocer los puntos de vista de los lectores, y en este caso era la familia, forzosamente, y también debatir los puntos. Entonces, esta dinámica se hace tan amena, tan increíble, que además creo que aprendes mucho de la misma literatura. Entonces, es fascinante, realmente me encanta esto. Ahora que comentas eso, esa supongo que sea la razón primordial por la cual te metiste en un círculo de lectura. Sí. ¿Cómo llegas a ese círculo de lectura? ¿Quién te invita? ¿Qué hacen en un círculo de lectura? Sí. Me acerco al grupo de lectura porque yo tengo 2 hijos y ya entraban a la edad donde tú ya no eres tan importante. Y yo no quería sentir esto del nido vacío, ¿no? Porque sí lo empiezas a sentir cuando ya los hijos cada vez son más independientes. Entonces, tenía un poco más de tiempo, siempre he trabajado, pero quería justamente compartir esto, leer y compartir. Entonces, de andar buscando en internet, busqué un grupo de lectura y me encontré con un grupo de lectura que se llama Grupo de Lectura Ángeles Mastretta. Y bueno, y además, ¿quién es Ángeles Mastretta? Yo dije, ¿no? Los contacté por Facebook, me aceptaron, y me acuerdo que el primer libro en el que yo participé es muy bueno, fue el de Lolita. Entonces, de Nabokov. Entonces, yo dije, no, nunca lo había leído, había escuchado todo lo que implicaba esa lectura. Entonces, me acerqué con esa lectura y me encantó. Y luego la dinámica que se hizo fue formidable. Este grupo de lectura es poblano, bueno, era, ahora ya no está, cambió, y me encantó la dinámica, ¿sabes? El leer todos el mismo libro, el compartir desde diferentes puntos de vista, desde diferentes profesiones. Entonces, fue un aprendizaje cultural muy grande. Sí, creo que es profundamente enriquecedor, Sí. Porque es el mismo libro, es la misma pintura, la que se ve en un museo, es la misma escultura, a la que vamos un montón de gente y estamos parados frente a ella, pero cada quien le hace una interpretación de eso de acuerdo a su historia. Sí. Todos somos de alguna forma o en gran medida resultados de nuestra propia historia, y a partir de ello es que hacemos una interpretación, una reinterpretación de lo que el autor nos quiso mostrar, me parece. Claro. Y lo más interesante es que no necesariamente todos tenemos un perfil de literatura o un conocimiento y un bagaje cultural respecto a la literatura, sino que aquí los puntos de vista y los perfiles académicos son totalmente diversos. Entonces, escuchas tantas cosas que cuando de alguna manera también tienes como participantes o como compañeros de grupo, alguno que está direccionado a la literatura y oyes su punto de vista ya con más conocimiento, ¿no? Del tipo de género, las reglas, ¿no? De literatura y demás, pues se agrega a tu conocimiento, ¿no? Entonces, creo que eso es muy grande e invaluable.
Sí, sí, a mí me parece que sí, que esa es la parte más enriquecedora, Sí, ¿no? sí. Cuando puedes dialogar acerca de una obra, cuando puedes escuchar diferentes puntos de vista que a veces, o la mayoría de las ocasiones, te dejan mirar algo que no habías visto. Sí. Te Es dejan correcto. observar algo que está metido a veces muy entre líneas o muy Ujú, abajo de la piel de la ujú, escritura ujú. y no lo detectas y Es- otra persona tal vez puede observar cosas diferentes. Sí, Ujú. sí. Cuéntanos qué haces ahora. Estás actualmente en un círculo de lectura, ¿verdad? Sí, Ujú. ahora en el grupo de lectura al cual Sí. pertenezco es Proyecto Lectores por Pasión. La coordinadora vive en Cholula, es de Puebla, y ahora ya maneja 2 grupos. Con esto de la pandemia, entonces ella se tuvo que Ok. actualizar, hizo un grupo que está integrado a toda la República. Entonces, ese regularmente tenemos interacción virtual. Ujú. Y un grupo en Puebla, que es el presencial, ese sí, más o menos a partir del año pasado, ya se empezaron a hacer más reuniones presenciales. ¿Cómo es la dinámica? Leemos un libro que propuesto por la coordinadora regularmente, aunque también acepta propuestas, y a veces interactuamos todos y votamos, ¿ok? Entonces, ese libro se lee en 15 días. Leemos más o menos 2 libros mensuales, cada 15 días, y de esos libros lo proponemos, tenemos los 15 días, y en la reunión lo comentamos, ¿ok? Si tenemos interacción, porque también lo hay en este grupo, que eso es muy interesante, tenemos regularmente interacción con los escritores, sobre todo los actuales, ¿no? Y ahorita con este tema de la virtualidad y del internet y toda la tecnología, sí, hemos tenido Muchas oportunidad posibilidades, de tener, ¿no? Ujú. sí, escritores españoles, de Sudamérica, ¿no? Argentinos. Entonces, se ha hecho muy, muy, muy grande este proyecto que ahora realmente es sumamente enriquecedor, ¿no? Y además tenemos interacción con los mismos compañeros, pues, de toda la República. Sí, claro. A ver, cuéntanos de alguno que te haya gustado, que hayan Sí. podido contactar con el autor. Sí. Ujú. Tenemos, por ejemplo, leímos el libro de Invisible, por Ajá. ejemplo, de Eloy Moreno, Ujú. y también tuvimos la interacción con él de forma virtual. Entonces, eso fue muy, muy enriquecedor. Fue un escritor que de alguna manera plasme una condición de un niño, entonces realmente te deja Sí. muy, muy extasiado cuando hace los comentarios, ¿no? Ujú. Entonces, es muy, muy, muy bonito. Realmente nos sorprendió la forma en la que escribe. Muy sencillo, y además ese es uno de los libros que yo creo que en la actualidad debe ser leído por todos los jovencitos adolescentes. Sí, ese es uno de ellos. Y otra cosa que también tiene el grupo es que nos ha permitido tener interacción de presentaciones de los libros, los autores presentando su libro a el grupo. Entonces, ahí la coordinadora muy amablemente me dio la oportunidad de presentar 2 libros. Uno de ellos fue el premio del año pasado, en el 2022, el premio Mauricio Achard, que fue Cristian Lagunas, con el libro El lado izquierdo del sol. Muy buen libro. Aquí la presentación es importante porque tienes que leer el libro previamente. Y el acercamiento con el escritor es directo, porque además le preguntas acerca de su obra. O sea, Sí. creo que esta es una de las condiciones y de las situaciones que mi pasión me ha llevado a compartir este tipo de conocimientos y de gusto por la lectura directamente con el autor, porque a veces tú tienes una impresión o lo escribe aquí y el autor te comenta de dónde salió la historia, por qué lo puso así, y tú le interpretas de una forma y él te da el contexto, ¿no? Entonces, Sí. eso es de verdad como invaluable, ¿no? Eso es muy enriquecedor. Sí. Quiero regresar con ese Sí. ahora para que nos sigas comentando esto. Se me hace súper importante porque además conoces cosas diferentes, otras perspectivas y además una cosa es lo que uno interpreta y otra cosa es lo que te quiso decir quien lo escribió y me parece sumamente interesante contrastarlo también, Sí. ¿no? Vamos un momento, acompáñame a ver nuestra recomendación de la autora de la semana y regresamos enseguida para seguir platicando con Vianney.
Hola, yo soy Carla González y hoy en Culturesas conoceremos más sobre la escritora mexicana Elena Poniatowska a través del libro Leonora. Leonora fue una artista inglesa nacionalizada mexicana. Su obra se destaca dentro de la corriente surrealista. Fue escultora, pintora y escritora. Conoció a André Breton, conocido como el padre del surrealismo, a Dalí, a Picasso, a Miró y hasta Marcel Duchamp. Leonora era una mujer indomable al igual que su melena. Desde niña tenía una fantasía desbordante que le permitía vivir en mundos de cosas increíbles al que los demás no podían ni siquiera asomarse. En el mundo de Leonora, la naturaleza y sus extraordinarios habitantes se mezclan en perfecta conexión con los seres humanos, creando híbridos muchas veces hermosos y otras veces atemorizantes. Para el desarrollo de este libro, la escritora vive al lado del artista como un fantasma, como una compañera hipotética y constante en su viaje por la vida. La acompaña durante su tormentoso amor con Max Ernst y su debilidad mental cuando él fue enviado a un campo de concentración. Se sienta junto a ella en los días terribles en los que estuvo recluida en un manicomio en España. La toma del brazo mientras Leonora escapa y se va a Nueva York en compañía de Peggy Guggenheim, quien la catapulta en el mercado del arte y finalmente la acompaña como un testigo silencioso en su retorno a México hasta los últimos días de su vida. Poniatowska retrata de manera apasionante la vida revolucionaria de Carrington. Mediante una prosa ágil y una gran cantidad de diálogos cautivantes, logra transmitir las vivencias de una mujer excepcional, libre y adelantada a su tiempo, que con sus obras se aproxima con fuerza a las vanguardias de inicios del siglo XX. Los invito a conocer la vida y obra de una de las principales exponentes del surrealismo de la mano de Elena Poniatowska. Si quieren conocer en vivo y a todo color la obra del artista, hay un museo que lleva su nombre en San Luis Potosí. Ahí podrán apreciar de cerca el extraordinario mundo de Leonora Carrington. Denle un espacio en su librero a Elena Poniatowska y a su libro Leonora. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Carlita, por la recomendación. Qué bien el caso que mencionaran a André Breton, que decía que en realidad el arte es lo que nos salva de cualquier lugar en donde no desearíamos estar tal vez. Y es mucho, creo que lo que le ha pasado también a nuestra invitada, a Vianey, creo que te ha salvado por todo lo que me has comentado, no desde un aspecto dramático que también puede suceder, sino de un aspecto más de disfrute, de gusto por la lectura. Sí, mira, a esto yo quiero comentar que el trabajo que tenemos es muy demandante, ¿no? Actualmente yo me encuentro trabajando en la industria automotriz, entonces la presión es muy grande, el ritmo de trabajo es también muy absorbente. Y acelerado. Entonces, cuando tú tienes una pasión y un hobby que te pueda sacar totalmente de ese ambiente, aunque sea de forma temporal, es un aliciente para seguir trabajando y haciéndolo cada vez mejor. Además, la lectura nos permite a nosotros los ingenieros ser un poco más creativos. Esa creatividad va a desarrollar una mejor toma de decisiones y una mejor solución de los problemas que tenemos cada día. Entonces, a veces hace falta salirnos de no esa zona de confort, sino de esa zona de trabajo continuo y además rutinario, que el tener una actividad que te saque de esa rutina te permite tomar mejores decisiones y las ideas te llegan por sí solas. Entonces, creo que también es un complemento para el trabajo diario. Sí, creo que qué bien que lo mencionas, o sea, me parece que lo dices de manera súper clara y súper emotiva. Es un poco salirse de la inercia y hacer una sinergia con algo diferente que pudiera parecer contrario, pero que como tú lo estás planteando, me parece de manera muy bella, se vincula, ¿no? De manera súper necesaria. Y por eso yo sí de alguna manera abogo, porque la técnica no está peleada con la literatura. Entonces, y creo que las ingenierías sí tendrían que tener todavía más. En la UAB lo hay, pero creo que sí un mayor acercamiento a la cultura, ¿no? Porque sí es increíble. La misma industria te lo dice, ¿no?
Tú estás generando un producto, pero también tienes que tener la empatía para poder integrar ese producto a la sociedad. Entonces necesitas ser empático, ¿no? Con el cliente, por ejemplo. También tienes que conocer sus necesidades y eso no es desde la técnica, sino es desde conocer a la persona, ¿no? Entonces, y justamente yo trabajo en un sistema de gestión que va directamente al producto. Entonces, sí tienes que de alguna manera escuchar la voz del cliente, cumplir con lo que tenemos que cumplir, porque es un producto además que el humano se convierte en vulnerable a esa situación, ¿no? Y a la producción también de ese producto. Entonces, creo que también la literatura te hace un poco más sensible y puedes llegar a ser exitoso en lo que somos nosotros. Y insisto, la literatura es muy grande, nos permite realmente ser un poco más amigables, amables con la gente y ver nuestro trabajo en forma holística. Así es. Sí. Yo creo que es fundamental, o sea, creo que la literatura y cualquier expresión artística detona en nosotros la sensibilidad que tenemos per se, que lo ocultamos, que se tapa con un montón de cosas, con la vida cotidiana, como tú lo dices, pero que existe latente, que necesita solamente algo, ¿no? Como un chispazo que le haga recordar su origen y tal vez pienso que nos ayudaría a tener una sociedad mucho más amable, creo que la palabra que dices es la correcta, mucho más pacífica, enfocada en otras cosas y no solo en producir, sino en existir en verdad, me parece. Te interrumpí hace rato con el otro, si quieres cuéntanos el otro libro para que... El otro libro que también tuve la oportunidad de presentar fue Sangre, de la escritora Irma Cermeño. Ella es pintora también y escribe muchos artículos. Este libro me encantó, es un libro de género de ficción histórica y está ambientada en Jalisco. Entonces, a mí me llegó mucho este libro porque tiene muchas formas de expresión muy de Jalisco y para mí fue entrañable porque mi papá es de Jalisco y la familia es de Jalisco. Entonces, hasta lo recomendé en la familia para que de alguna manera también lo leyeran y lo buscaron y creo que sí lo compraron. Entonces, este libro me encantó por esta situación, ¿no? Además, en la presentación formal en la Ciudad de México de este libro fue Guillermo Arriaga el que lo presentó. Entonces, y me encantaron los comentarios que hizo y cuando yo lo leí el libro, realmente fue muy enriquecedor platicar con la escritora. No, también claro. fue una de las Es tremendo escritor también él, ¿no? Sí. Tiene una manera de escribir particular, o sea, que te mete en un cosmos muy, muy individual. Y ahora que tú dices, platicar con los escritores tiene otra atmósfera. Nos conocimos nosotros viendo a Juan Villoro, ¿no? Sí. Tipo extraordinario, un hombre sensible, simpático, ¿no? Además de un gran escritor. Los miras con otros ojos, ¿no? Después también, de eso. como más humanos, porque de repente cuando los estás leyendo, de repente muestran algunas condiciones que dices, creo que no es el personaje, y de repente lo ves a él y dices, no, o sea, nada que ver, ¿no? Sí, o tal vez, pero lo escriben de forma diferente. Justamente con Guillermo Arriaga ya hemos tenido tres reuniones virtuales, no, excelente, todo un tipazo. Sí, no, es un personaje, él solo, ¿no? Sí, él solo, tienes toda la razón. El último libro me encantó, el de Extrañas. Con ese libro ya no hemos podido tener la reunión, pero bueno, un libro extraordinario, me encantó también. Y otra de las oportunidades que te digo que tenemos cuando tenemos las reuniones en el grupo de lectura, cuando son presenciales, y el escritor puede estar con nosotros, porque también los invita aquí la coordinadora, tienes la oportunidad de, conocerlo, hacerle preguntas, tenerlo frente a frente, y otra es justamente que te dedique el libro. Al final de la charla, nos formamos, y como todos los escritores, nos firma el libro, y lo interesante de esto es que con la interacción que tuviste, te dedican algo personalizado. ¿No? Entonces, no sé si me permitas, estoy hablando de un libro que a mí me encantó, que es La niña polaca, de la escritora Mónica Rojas.
No sé si me permitas Leer tu leer dedicatoria, claro que sí. la dedicatoria. Con mucho gusto. Gracias. Me puso, para Vianney y su maravilloso pensamiento crítico. Gracias por coincidir a través de esta historia. Entonces, mi perfil, además, esto siempre me lleva a cuestionar. Entonces, por eso es que esta escritora, y a mí esto me halaga. Realmente no, me es profundamente halagador. Además, es como el premio del lector, ¿no? Sí. O sea, vas con tu libro en la fila esperando a que te firmen, pero lo tuyo es algo adicional porque te reconoce como algo particular y te pone algo que tiene que ver con tu personalidad. Con tu formación. Sí. Es una dedicatoria breve, súper bonita porque tiene que ver contigo. Sí. No es general, no me la podría haber dado a mí, es contigo. Sí. ¿No? Y es yo creo que es como el premio del lector, ¿no? Sí. Poderte acercar al escritor, que vayas haciendo tu fila, que te mire, ¿no? Porque tú cuando lo miras, sientes que estás viendo todo lo que escribe, que estás entrando en su mente, digo, de forma muy, a lo mejor loca, ¿no? Pero es lo que sientes, me parece. Bueno, yo que voy, así como ese de Villoro, a ver otros escritores que me formo, que las veo, y son personas a las que admiras mediante sus letras. Sí. Y conocerlas es un impacto diferente, es una satisfacción, en realidad. Claro. Sí, es algo muy, pues lo que te decía, es una experiencia que realmente nosotros los lectores que somos apasionados es invaluable, ¿no? Eso que tú dices, el que no es lector porque no entiende eso, ¿no? Porque dirá, ay, qué chiste tiene estar haciendo fila y todo. No, el que no es lector, en serio, no lo puede comprender del todo. Y ese gusto del que tú hablas, que puede ser un hobby, para ti es una pasión, esa es una realidad, o sea, escuchándote me transmites esa pasión por la lectura y eso creo que es algo muy, muy valioso, que podamos transmitir nuestras pasiones a los demás. Es una forma de hacer comunidad, de compartir y de no quedarnos solo con ello, porque el arte muchas veces tiene que ver con la parte individual. Cuando estás leyendo, estás solo leyendo. Cuando estás viendo una pintura, estás tú frente a pintura, con tu conocimiento o tu ausencia de conocimiento, con lo que sea. Pero en el momento que lo compartes, se convierte en comunidad, se convierte en un diálogo. No, me estabas contando que llevas también una especie como de, ¿cómo se llama? Sí, book journal o journal, como le quieras llamar. ¿Qué haces ahí, Vianney, en ese book journal? Pues mira, la verdad es muy difícil llevar tus lecturas, de repente citas, ¿no? Y de alguna manera notas que vas poniendo en el libro, sí los tengo, como ves los señalo, como todo lector, pero aparte me gusta tener un registro de mis lecturas, saber qué tipo de lectura, qué clasificación le doy, cómo lo evalué. Y es así como tengo mis notas y mi registro de lecturas. Voy colocando el título del libro, el autor, los personajes, el formato que lo leo, el género, y le hago una pequeña reseña que los va de alguna manera identificando, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres que te lea uno? Por ejemplo, el libro del desasosiego que leí de Pessoa. Puse como opinión, libro difícil de seguir, pero muy interesante en cuanto a las reflexiones que menciona. Se requiere de mucha atención, pero engancha desde el inicio. Para mí esto es fundamental. Entonces esto me lleva, por ejemplo, a buscar citas. Si no me acuerdo con esto, es suficiente para que lo identifique. Tomo qué número de libro llevo, ¿no? Y mis retos y demás. Es como mi propio registro de lectura que al mismo tiempo se convierte como en un diario de lectura. Ese es súper interesante lo que es con eso y lo haces porque tu formación tiene un rigor y ese rigor lo llevas a tu pasión que es la lectura. Ojalá y todos podamos retomar este aspecto específico que tú nos acabas de mostrar porque es una manera de tener cada quien una reseña, ¿no? De su propio libro. Bueno, el tiempo se nos termina como siempre, pero quiero agradecerte profundamente, Vianney, que nos hayas acompañado, que compartas sobre todo tu pasión por la lectura. Gracias. Cuando la gente está apasionada de algo, se le nota. Y creo que todos deberíamos tener pasión
por lo que sea que hagamos. Sí. En función de eso seríamos seguramente personas mucho más felices y seguramente personas mucho más pacíficas. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, Vianey. Un gusto. Encantada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues recuerden ustedes darle un espacio a su inspiración y convertirse en una culturesa. Nos vemos en la siguiente emisión.